dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y en Segunda de Reyes 5:14 dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces, si vamos a Lucas 4, Lucas 4 del 24, dice, y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Entonces podemos ver también en Primera de Reyes 10:1, dice, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y en Mateo 12:42, el Señor Jesucristo nos habla. Mateo 12, versículo 42, nos dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Entonces podemos, a mí me parece muy especial ver cómo pues el Señor Jesucristo entonces atestigua acerca del libro de Reyes. No es posible decir en dónde se compuso el libro, si fue en Palestina, tal vez entre quienes quedaron en el país devastado, o si fue en Babilonia entre los exiliados entre el 597 y 587 a.C. Pero pues mucho más importante saber es quién era el destinatario y saber cuáles eran las intenciones del autor. Entonces, ¿hacia quién iba dirigido? Hacia los judíos, que fueron pues testigos de esta catástrofe que sucedió en 587 a.C. y para sus hijos. ¿Cuál era pues las intenciones? Instruirlos, darles aliento, llevarlos al arrepentimiento por sus pecados pasados, renovar su esperanza pues con su vida pues hacia el futuro. Porque resulta de que en medio de toda esta situación habían preguntas en ellos porque habían promesas de parte de Dios donde hablaba de que pues su reino iba a perdurar, ¿sí? Entonces al verse así desolados, ellos sentían como si Dios les hubiera fallado. Pero la intención del autor era convencerles que Dios nunca había sido infiel, que los infieles habían sido ellos. Y nosotros podemos ver en el libro de Samuel, cuando Natán va y habla con David, pues la promesa era esa, que si ellos llevaban a lo que pues aún nosotros debemos hacer, de verlo a Él como nuestro único Dios, un solo templo, un solo lugar para buscarle, pues iba a haber bendición, ¿sí? Pero resulta de que en todos Reyes vamos a estar viendo cómo rey tras rey habían algunos, pues, unos más que otros, pero más sin embargo su corazón empezó a alejarse de Dios, ¿sí? Sabemos que el libro de Reyes comenzó con la muerte del rey David, cuando pues le entregan el reinado a Salomón,
Y vemos pues que fue una época demasiado próspera, donde había mucha unidad. Sabemos que el rey David, Dios lo nombra como un rey, un hombre conforme a su corazón. Y había unidad en medio de Israel. Además, con Salomón pues había mucha prosperidad. Pero al final pues cada uno se fue yendo tras sus dioses y vemos pues entonces la consecuencia de sus actos, ¿sí? No el castigo como tal, sino que más bien es como la consecuencia de, de lo que ellos decidieron. En cuanto al carácter y el mensaje del libro, se centra pues en un aspecto religioso por encima de uno histórico. El autor pues no es un historiador, es un teólogo pues que se sirve para involucrar proposiciones teológicas bien definidas. Y el método que utiliza pues era, como les dije pues hace un rato, en el libro de los Hechos de Salomón, en los libros de los Hechos de los Reyes de Israel y en los libros de los Reyes de Judá. Ese no se los nombré, pero están Reyes 15, 17. Pues que es posible que correspondan pues